Pues muy buenos días a todos, sean bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos en Madrid. Para la Casa de América es un gusto acoger esta mañana el encuentro igual, casi distinto, el teatro rioplatense en el siglo XXI. De esta manera atendemos la invitación que gentilmente nos hiciera la Fundación SGAE para continuar en esta casa y en España el programa Interautor, una iniciativa dirigida a impulsar el intercambio de la dramaturgia contemporánea en el espacio iberoamericano. Este proyecto tiene el respaldo de 3 entidades de gestión colectiva de derechos de autor que son la Sociedad General de Autores de España, a través de su fundación, la Sociedad General de Autores de Argentina y la Sociedad General de Autores de Uruguay. Interautor nace como un punto de referencia que aspira a propiciar la libre circulación de las obras de nuestros autores. En esta segunda edición se ha previsto la participación de 6 dramaturgos, 3 de Argentina y 3 de Uruguay. Estela Golovchenko, de Uruguay, bienvenida. Alejandra Gregorio, también de Uruguay. Brenda Howlim, de Argentina. Marcelo Pitrola, de Argentina. Jimena Repetto, de Argentina. Y Fernando Smith, de Uruguay. A todos ellos les doy una cordial bienvenida a esta casa. Presentará y moderará Ana Graciana, directora de Artes Escénicas de la Fundación SGAE, y aprovecho también para saludar más cariñosamente al director general de la SGAE, Rubén Gutiérrez, y a Luis Francisco García, director de proyecto de la SGAE. Y al resto del equipo que nos acompaña, sean todos muy bienvenidos nuevamente. Como les comento, esta iniciativa resulta tanto o más oportuna y relevante cuanto que el teatro constituye el único género literario que exige ser puesta en escena ante el público, de manera que el texto dramático despliegue todo su potencial como expresión privilegiada de la condición humana. En otras palabras, el arte dramático implica necesariamente la transformación de la obra en una representación pública para que la trama y los personajes cobren vida y ofrezcan a los espectadores un espejo insustituible de su experiencia cotidiana. Por último, quiero destacar que a lo largo de sus 30 años de vida, la Casa de América ha mantenido un compromiso muy activo con la dramaturgia hispanoamericana y programa con frecuencia sesiones de teatro de cámara, talleres de actuación, talleres de escritura, dirección y otras actividades relacionadas como presentaciones de libros. Hace tan solo unos días tuvimos en esta casa el gusto de acoger el diálogo entre Sergio Blanco y Borja Ortiz de Gondra, titulado Autoficción en el teatro, una experiencia compartida. Ese encuentro fue un éxito y nos dio mucha satisfacción y sabemos que el encuentro de hoy también lo será. Disfrútenlo mucho y aprovecho para dar la bienvenida a la representante de la Embajada de Argentina que nos acompaña hoy, Cecilia. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Casa de América por tener siempre las puertas abiertas a la dramaturgia contemporánea iberoamericana. Gracias también a las sociedades de gestión de derechos de autor, nuestras sociedades hermanas Argentores de Argentina y AGADU de Uruguay, que junto a SGAE, por medio de su fundación, hacen posible este hermoso programa que es Interautor. Esta es la segunda edición. En la edición anterior también participaron estos 3 países. No descartamos que en próximas ediciones se abra a más países iberoamericanos. Está en contacto con Colombia, con México. Y bueno, qué decir que el fin, la filosofía de este proyecto es que la dramaturgia contemporánea viva, viaje más de lo que viaja un poquito, pero desde las diferentes entidades, también desde lo público, se debería de hacer más porque nuestros textos
estén presentes a los dos lados de ese océano que nos separa, que es a la vez tan grande y a la vez tan pequeño. Igual, casi distinto, fue una frase que dijo el poeta Mario Benedetti para hablar de esos dos países a los que les une y les separa el Río de la Plata, y yo creo que nos podemos unir también España y los diferentes países que compartimos, bueno, por un lado la lengua, entendida como algo mucho más profundo que una manera de comunicarse, y por otro lado algo todavía más trascendente que nos une, que es el teatro y concretamente la literatura dramática. Hoy vamos a hablar de lo que nos une, de lo que nos separa y de qué más podemos hacer desde las entidades, desde lo privado, para que en este mundo globalizado, industrializado, donde se parecen tanto, desgraciadamente, algunas ciudades a otras, qué está pasando con la creación dramática, que no se exporta y se importa tanto como todos desearíamos, ¿no? Bueno, y ya sin más, sois muchos, yo voy a hablar poquito, pero voy a lanzar algunas preguntas para que os podáis expresar vosotros, que es lo interesante, que os podamos escuchar. Y vamos a empezar por la parte más áspera, la más fea, pero también tan necesaria, para que yo estaría contenta si nos llevamos como una radiografía de cuál es el mapa actual de las dramaturgias en nuestros respectivos orígenes, sobre todo en vuestros países Argentina y Uruguay. Entonces, mi primera pregunta, para que hagamos así una ronda, que me vais contando, es sobre la realidad, la financiación. ¿Cómo es ser dramaturgo y si se puede vivir de ello en vuestros distintos países? Yo sé que las realidades son muy diversas y luego las personales son personales, pero ¿qué tan difícil es hacer teatro hoy en Uruguay y en Argentina? Bueno, sabemos que difícil, el teatro es un arte permanentemente en crisis desde hace más de varios milenios. Siempre está en crisis, siempre está estable dentro de la gravedad. Parece que un pronóstico permanente, pero a día de hoy, ¿cuál es el estado de cara siempre a la dramaturgia? Pero pensando que la dramaturgia, siempre escribimos teatro, el teatro también se lee, por supuesto, se debe leer, pero el fin último es la representación. A todos, cuando escribimos, lo que es muy bonito que nos editen, es muy bonito que nos traduzcan, pero el teatro, aparte de ser literatura dramática con tantísimo peso en nuestra historia, está escrito para ser representado. Y cómo es de difícil que ese negro sobre blanco, esas letras de molde, pasen a tomar cuerpo realmente en un escenario. Y empezamos, si queréis, hacemos una ronda así por orden, conforme estamos. Fernando, comienza. Sí. Bueno, aquí. Buenos días para todos. Yo provengo de Uruguay y no provengo necesariamente de la dramaturgia, por eso estaba curioso arrancar yo. Yo provengo de la escritura audiovisual, una escritura mucho más efímera, como es la de la televisión y la del carnaval uruguayo. Nosotros en Uruguay tenemos un carnaval que se asemeja enormemente al de Cádiz, incluso la primera murga que existió en Uruguay allá a fines del siglo XIX.
fue La Gaditana que se va, una murga de Cádiz que bueno, pasó por Uruguay y dejó sembrado ese género del que nos apropiamos y que lo queremos y defendemos muchísimo. Es nuestra comedia musical. A Uruguay no se llega con esos musicales de Broadway que están tan en auge ahora en los países más desarrollados, en los países que tienen una industria teatral potente, entonces no son inaccesibles para nosotros. Somos un país de 3 millones de habitantes, que tiene igual una cartelera muy nutrida de teatro, pero que prescinde de ese tipo de espectáculos que no se pueden montar por un tema de financiamiento, por un tema de adquirir derechos. Entonces hay una expresión musical popular muy auténtica y autóctona, que es el Carnaval de Uruguay, el carnaval más largo del mundo. Son 40 días que dura, con espectáculos que llegan a todos los barrios en la capital y en buena parte del interior. Hay hoy más de 20 escenarios barriales que durante 40 días muestran estos espectáculos de más de 60 agrupaciones de distintas categorías que transitan por distintos, como pasa aquí con las chirigotas y hay otras, allí tenemos las murgas, tenemos los parodistas, los humoristas, las revistas. Y ese fue el género que me acercó al teatro y a la dramaturgia. Por eso yo por ahí no soy el que mejor les va a contar cuál es la realidad del Teatro Nacional. Sí que es inviable pretender vivir de la dramaturgia generando contenidos para Uruguay. Por eso es tan celebrado este tipo de eventos, y que ya no son eventos porque tienen continuidad, de instancias donde se promueve y se trata de hacer conocer el trabajo de quienes vivimos en el Río de la Plata. Y que seguimos insistiendo en el teatro, porque si ustedes ven la cartelera teatral montevideana hoy, en el mes de noviembre, cuando están cerrando ya las temporadas, tiene más de 60 espectáculos, que es un disparate para el número de habitantes y de espectadores potenciales que tenemos en Uruguay. Pero un poquito para abrir el fuego es mi primera apreciación. Jimena. Sí, voy con este. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, yo creo que es importante para mí entender cómo es el circuito de producción de una obra de teatro independiente en Buenos Aires. O sea, existe el texto, una vez que el texto está hecho se hace una preproducción donde se busca un director o el dramaturgo dirige, se busca el elenco, se comienzan a armar las carpetas de producción para enviarlos a fondos, se comienza un proceso de ensayos que en general dura más o menos un año, donde los actores se reúnen en salas de ensayo o en las casas incluso, que por supuesto hay que pagar esas salas y por supuesto hay que disponer del tiempo para ir a los ensayos. Se busca un teatro al cual se le envían ensayos o hay algún tipo de conexión con el teatro, y cuando se llega al estreno, desde que el texto se produjo hasta que el texto se estrena, puede pasar 1 año y medio, 1 año, 2 años. Entonces, yo creo que es muy importante sostener la importancia de los fondos y de las colaboraciones para que el teatro llegue a existir. Este proceso parece muy complejo, pero en Buenos Aires hay 300 obras en cartelera al mismo tiempo. O sea, hay una profusión del teatro importantísima y creo que es parte de nuestra identidad. Yo creo que la mayoría de los dramaturgos y dramaturgas tenemos trabajos paralelos, muchas veces vinculados o desde la actuación o desde el proceso audiovisual o desde la docencia, que también nos nutren porque la docencia siempre es un intercambio con las nuevas generaciones y permite también ir formando en estos procesos. Entonces, si se puede vivir del teatro, yo creo que en determinadas instancias sí, hay gente que lo ha hecho y que lo hace, pero que en una masa más grande, tomando como la producción más grande, en general vivimos de otras cosas que están vinculadas con el teatro y que a la vez nos nutren, pero que siempre es importante recordar que para que este proceso que es tan largo se sostenga y que todas las personas que participan de una obra de teatro y de su puesta, desde escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, productores, asistentes, además del elenco, para que todas esas personas puedan seguir siendo parte, es muy importante sostener los fondos, no solamente nacionales, también internacionales, porque tranquilamente esto demuestra la importancia de una cooperación, porque el teatro siempre muestra que hay algo que decir desde una forma poética. Entonces, para que esa forma poética pueda emerger, creo que es importante que todos y todas estemos como coordinados en hacer posible que ese proceso largo
y que parte del esfuerzo y la voluntad y de la pasión de mucha gente, porque esto se hace por amor, pueda seguir sosteniéndose. Así que creo que hay algo de mantener como viva la llama del teatro independiente a partir de saber que somos una comunidad, una colectividad muy grande, y que más o menos todos vivimos, creo que lo mismo, ¿no? Porque es un estado de formación. Las primeras obras son muy sacrificadas y tienes mucha pasión, porque tienes 20 años, y después ya necesitas sostener una familia. Así que, bueno. Marcelo. Buen día, gracias. Yo soy Marcelo. Gracias por esta invitación. Sí, voy a coincidir mucho con Jimena, con lo que dijo Jimena. Voy a tratar de a ver si puedo agregar algo y no repetir. El teatro en Buenos Aires es maravilloso y, como decía Jimena, yo creo que son más de 300. Algunos hablan de 500, 400, digamos, para ir al medio. 400 espectáculos en cartelera al mismo tiempo, es impresionante. Esa profusa producción cultural tiene diferentes tipos de producción, diferentes modelos de producción. Jimena habló sobre todo del teatro independiente, que es del mismo del cual provengo yo y en el cual participo. Cada tanto alguna posibilidad en teatro oficial, pero es básicamente mi base de producción teatral. Y por supuesto, como dijo Jimena, en mi caso también soy docente universitario y soy guionista de cine, que son trabajos que me permiten sustentarme y sustentar a mi familia, como decía Jimena. Así que coincido plenamente en que son fundamentales los fondos de ayuda para el teatro joven, para en todas las instancias, diría, generacionales, pero también de producción, de tipos de producción, ¿no? Y en ese sentido tenemos un momento difícil en nuestro país y me parece que es importante decirlo, que están siendo cuestionados nuestras instituciones como el Instituto Nacional de Teatro. También tenemos un fondo importantísimo, Proteatro, que es de la Municipalidad de Buenos Aires. En nuestro caso somos de Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires. Son fondos fundamentales para hacer obras independientes en el proceso que describió muy bien Jimena. Sin esos fondos es imposible. Por supuesto que hay grupos que por ahí incluso lo hacen sin esos fondos, pero se puede hacer un espectáculo así, es muy difícil de esa manera. O sea, los fondos son fundamentales, que igualmente son destinados sobre todo a producción, escenografía, iluminación, todo lo que es el montaje del espectáculo, más que a financiar a los artistas. Quiero decir, es algo que es parte del armado del espectáculo. Entonces, me parece fundamental, y decir esto porque no podemos, a mí me parece que no se puede obviar que en este momento está siendo cuestionado el Instituto Nacional de Teatro, el financiamiento. Entonces, ni hablar del Instituto Nacional del Cine, lo que está sucediendo, donde, por supuesto, las películas en las que yo he trabajado como guionista, que es parte de mi trabajo también, perdón que corro un poco hacia el cine, no para hablar de cine, sino para hablar de cómo trabajamos, digamos. Casi todos tenemos alguna diversificación en docencia o en trabajo audiovisual. Algunos artistas, por supuesto, hacen centro en el teatro y por ahí viven del teatro, como decía Jimena, sucede también, pero esto no es lo más común. Entonces me parece importante señalar esta cuestión porque, estando aquí, para nosotros es muy importante algo como esto, como interautores. Es maravilloso la experiencia que estamos haciendo. Es importantísimo la colaboración entre Argentores y la SGAE y AGADU de Uruguay. Todos sabemos, por supuesto, bueno, ni hablar la relación de Buenos Aires con Montevideo. Nuestros artistas, todos tenemos artistas, colegas uruguayos, vamos a Uruguay con los espectáculos, vienen a Buenos Aires, y además un montón de artistas uruguayos ya directamente viven en Buenos Aires. Es importante para toda esa red que las instituciones apoyen. En ese sentido, yo cerraría esta intervención con esa cuestión, la importancia de defender
las instituciones que dan financiamiento al teatro, teniendo en cuenta que la pregunta era sobre este aspecto más ríspido. Sí, primero, más, como dijo por Ana, eso hemos empezado ahí, nos lo quitamos y ya por eso comenzamos a hablar no quiero de lo que nos gusta, que es de la dramaturgia. Sé que repetí un poco, pero me parece que era importante. Brenda. ¿Querés antes Acá tengo. Bueno, gracias, muchas gracias. Voy a tratar de no repetirme, de acuerdo con todo lo que dicen mis colegas. En lo personal estoy muy agradecida de estar acá. Es una oportunidad, creo que soñada para cualquier autor, que sus textos viajen, intercambiar con autores rioplatenses que no conocía, estar aquí. Yo creo que, no sé, en mi caso y en el caso creo que la mayoría se sostiene por la pasión, por el amor, por el teatro, por lo que hacemos, pero implica un esfuerzo sobrehumano. Yo siento que es, no sé de dónde saco la fuerza, no quiero dar pena, pero ensayar, no sé, escribir la obra lleva, como decía ella, quizás un año. La escritura, en serio, de sentarse, con el corazón, porque en el medio está la vida y uno no está cobrando por ese trabajo. Entonces, es encontrar esos espacios de conexión, de corazón, de escritura. Bueno, eso ya implica un esfuerzo. Lo hacemos porque lo amamos. Después, convencer actores, gente que se sube a tu proyecto al que no le vas a pagar. Claro. Que le tiene que enamorar ese texto. Una vez que lograste esa conquista, es, bueno, empezar a ensayar, que coincidan las agendas de toda esta gente que no va a cobrar. Un año y en el medio adversidades de todo tipo. Sostener ese proceso sin cobrar. Siempre repito eso que digo. A veces cuando lo pienso digo, estamos locos. Nadie, no sé, la gente que se dedica a otras actividades, no sé, no puede entender cuando vos le decís trabajo y no cobro. Bueno, pero lo hacemos porque a eso vinimos al mundo. Y después viene, bueno, entonces en mi caso, que yo llegué a la drama, estoy desorganizada, pero voy a organizarme. Yo ahora soy dramaturga, guionista, productora, community manager de mis obras y prensa. Todo eso lo empecé a hacer porque yo quería actuar. Yo básicamente empecé mi carrera como actriz, quería actuar y me frustraba mucho el casting y que me elijan y depender de la mirada de otro y coincidir con el physique du rôle. Y qué sé yo, y en un momento dije, bueno, voy a escribir mis propias obras, pero porque quería actuar y empecé a invitar gente para que me vea como actriz y me convoque como actriz. Siempre la búsqueda laboral. Y en un momento me dejó interesar la actuación y descubrí la escritura, pero la escritura sola me di cuenta que no alcanzaba solo escribir. Tenía que pedir un subsidio, buscar una sala, armar un elenco, y bueno, entonces ahí empecé a hacer todo. Entonces, creo que al menos yo logro sostener mis proyectos porque hago todas las áreas. Lo que nadie quiere hacer, nadie quiere hacer una carpeta para pedir un subsidio, y bueno, aprendí, sudo, envejezco. O sea, cada vez que entrego una carpeta, hay un argentino que sabe lo que es INT, teatro. Yo siento que 5 años, o sea, listo, al tacho. Porque en el medio de la burocracia, números, Excel, bueno, aprendí a hacer todo eso para sostener la escritura, que es lo que más amo. Entonces creo que la actividad se sostiene con mucha pasión, mucha perseverancia, entendiendo que funciona así, al menos lo que es el teatro independiente. Es un alivio saber que más o menos todos hacemos lo mismo y que hay que hacer muchas cosas a la vez. Eso genera estrés y carga mental y qué sé yo, pero yo siento que tengo como 5 kioscos andando para poder sostener esto. Clases, hago tutorías, lo disfruto, pero bueno, siento que eso a veces va en detrimento de mi salud mental. Pero llego el domingo a la función y estoy feliz y digo, bueno, vale la pena todo, toda la maratón para sentarme y ver la función y llorar y reírme y aplaudir y subir la story y poner hermosa función. Y por otro lado, también en mi caso y en muchos dramaturgos nos dedicamos al guión, que eso también fue una puerta laboral importante, entonces también desarrollo proyectos audiovisuales, que ahí fue cuando quizás estuve mejor económicamente, no con la dramaturgia por ahora. Entonces, bueno, trato de intercalar obra de teatro, una serie, un largo, trato de intercalar. Pero bueno, esto de que los textos viajen, creo que es una gran posibilidad para los dramaturgos, que nuestras obras se representen en otros países, que es algo que no lo tenía tan presente y ahora digo, bueno, puede ser una manera, eso.
Alejandra. Bueno, buenos días a todas y todos. Hago un poco mías las palabras de Brenda, pero creo que no está de más seguir agradeciendo de que exista esta instancia. Muy agradecida con la Fundación SGAE de estar pudiendo hacer todo esto, con Agadu, obviamente. Me parece que es muy rico que se generen estos vínculos que, nada, es bastante soñado. Poder estar acá charlando un poco del teatro, de la dramaturgia, de lo que está pasando. Yo estudié actuación también, apenas hacía teatro desde chica y apenas cumplí 18 entré como a la carrera, y en lo que me formé al principio fue de actriz, y esto me parece relevante porque es algo que pasa, y yo puedo hablar en nombre de mi generación, pero Estela y Fernando podrán decir si un poco también pasó así, pero creo que sí, que es que quienes llegan un poco a la dramaturgia antes ya estaban en el teatro tal vez actuando o haciendo teatro. Es como que no sé si uno se planteaba, lo que voy a estudiar es dramaturgia o lo que quiero ser es dramaturga, sino que uno empezaba a hacer teatro, y la mayoría de las veces tal vez actuando, creando obras, y después, nada, te terminabas como pasando a otro lado. Eso fue un poco así. De hecho, es un poco un periodista de allá crítico, sacó como una nota sobre nuestra generación y decía eso, que como la mayoría de los dramaturgos y dramaturgas que están haciendo cosas, todos como provenimos de las canchas, ¿no? de estar ahí actuando también. Pero hace un tiempo, en 2017, se asoció la EMAD con la Universidad de la República y crearon una carrera que es la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia, que eso fue como muy importante. Yo tuve la suerte de poder entrar, tiene una prueba de admisión y cursarla. Son 2 años que terminan siendo 3. Y es constantemente también, y es importante decirlo, apoyada por Agadu, que ha sido un apoyo fundamental para que la carrera sobreviva. Y eso generó un poco también una nueva camada de personas que quieren estudiar dramaturgia, y que muchos veníamos, éramos actrices, actores, pero también entraban personas que no, que eso tal vez aquí pasa porque hay una carrera de dramaturgia, de no venir, no ser específicamente ya actor y entrar y empezar a estudiar dramaturgia, que empezó a aportar también una pluralidad de miradas que ha hecho muy rico. Y siempre ha sido muy valorado el texto de autor nacional en Uruguay. La dramaturgia ha tenido siempre como una gran importancia, un peso. Y también me parece que viene un poco el caso, no sé, Gabriel Calderón, que es un autor de allá nuestro muy importante. Hace poco hablaba de esto justo en una nota, de la importancia de la dramaturgia nacional, y dijo algo que para mí, que es algo que pensamos todos, ¿no? Que la falta de recursos también, porque, bueno, parecido un poco a lo que contaban también en Argentina, no somos países que tal vez podemos hacer grandes montajes, montajes que tienen bastante plata para escenografía, para vestuario, para lo tecnológico. Entonces lo que empieza a prevalecer y a defenderse y a tener como un nivel muy alto es también la dramaturgia y los actores y las actrices que son como bastante impresionantes. Entonces terminás haciendo una obra tal vez con nada, pero el texto cobra una importancia, el texto de autor nacional y todo el trabajo de actuación es muy rico, la verdad. Y bueno, hacemos teatro como podemos, tal cual. Creo que nadie vive específicamente de la dramaturgia, pero sin embargo se hace mucho teatro, mucho, tal vez demasiado para el país chico que somos, aunque nunca es demasiado, pero está como ese dilema de bueno, somos los mismos, siempre yendo a ver las obras como entre nosotros, y cómo atraer más público, cómo tener políticas culturales que puedan ir acercando el teatro, descentralizarlo también, que sea más fácil girar por el propio país. Somos un país bastante chico y es bastante difícil igual poder agarrar tu obra y llevarlo a otros lados. Es algo que, nada, en lo que siempre se está tratando de trabajar y construir. Estela. Muchas gracias, también muy agradecida por estar acá. Y no sé si la Fundación es consciente de lo que genera también entre nosotros, los dramaturgos. Creo que eso también tendrían que tenerlo muy en cuenta, porque es maravilloso este intercambio y esta convivencia que hemos tenido. No les cuento las íntimas porque ya eso sería. Pero la verdad que eso también es un punto fundamental de este encuentro, y bueno, y lo que sucede luego de las funciones, que apenas hemos tenido 2 días, pero han sido maravillosos con el intercambio con los directores y los actores. Eso es fundamental. La parte humana, ¿no? Sobre todo. Bien, voy a ser muy breve, pero voy a ser un poco autorreferencial, porque en realidad yo represento una realidad del Uruguay que es diversa, que es la del teatro fuera de Montevideo.
Yo pertenezco a una ciudad que tiene 23.000 habitantes en el interior del país y nuestra forma, nuestro modo, nuestra forma de vida incluso es muy diferente. Tenemos mucho en común, incluso con los hermanos argentinos. En cuanto a lo económico, no voy a repetir lo mismo, pero sí quiero decir que nosotros bueno, yo tuve una suerte que me casé con el director, ojo, soy dramaturga y fui habilidosa ahí. Y en realidad con Roberto, que está ahí presente y me acompaña, es mi compañero de vida y mi compañero en un proyecto que se llama Teatro Sin Fogón. Es un teatro que se fundó hace 38 años. Se llama así por una canción de los olimareños. Surge luego de la dictadura, o sea, tiene esa connotación especial. Y nosotros tenemos una sala propia que la compramos con... Mi marido ha sido comerciante de electrodomésticos, no crea que lo ha hecho su dinero con otro negocio, no con el teatro específicamente, y bueno, decidimos tener ese proyecto en la vida. Y así tenemos nuestra propia sala, tenemos socios que abonan una cuota mensual, con ello subvencionamos el mantenimiento de la sala y luego recibimos de un tiempo a esta parte lo que se denomina en Uruguay los fondos concursables, que son proyectos que proponemos propuestas, valga la redundancia, y el Ministerio nos otorga algunos fondos que en gran medida no cubren absolutamente todo lo que significa la producción ya sea de un evento o incluso la adquisición de materiales para la sala. Y bueno, yo creo que el sistema sabe que lo nuestro es una necesidad, que lo vamos a hacer, la escuchaba a Brenda y siento lo mismo, es decir, vamos a hacer todos los rubros del teatro y así lo hacemos en nuestra sala, desde vender las entradas hasta lavar los baños y estar en el escenario, dirigir, poner las luces. Es decir, esa forma también no reniego de ella, porque nos ha dado una capacidad que creo que de alguna forma también me acercó a la dramaturgia, y me ha dado muchas satisfacciones eso, pero entiendo que también soy de otra generación, soy de la generación de la militancia cultural, donde incluso en algún punto hasta me indignaba cuando mis compañeros jóvenes pretendían cobrar por determinadas cosas y yo decía, ¿cómo? Nosotros esto nunca lo cobramos. Y eso es un sentimiento que nos pesa a nuestra generación y que nos cuesta a veces ver en lo que es lo justo, ¿no? En ese sentido. Así que quería hacer ese relato breve simplemente para ponerlos en situación de cómo vivimos el teatro en el interior. Y realmente estamos orgullosos porque nuestra sala, si bien tiene 60 localidades, en alguna ocasión llega hasta 80, tenemos una constante que el público se acerca y en las localidades pequeñas, la nuestra es de 23.000 habitantes, sucede un fenómeno que el público va al teatro, tiene una necesidad muy grande de ir al teatro y creo que proporcionalmente estaremos en la cúspide porque hay localidades, siempre cuento este relato, una localidad de 300 habitantes donde hay 5 actrices, Roberto tuvo oportunidad de dirigirlas y ahí fueron 150 personas, o sea, fue el 50% de la población, quiere decir que es un índice altísimo y que nos gratifica mucho. Por eso digo, porque me encanta que entre los 3 uruguayos sobre todo hay como una diversidad. Fernando hablaba de carnaval, Alejandra cursó una tecnicatura, nosotros venimos a los ponchazos, como decimos, vamos aprendiendo sobre la marcha y en esa variedad está el gusto. Antes hablabais de dato de número de espectáculos en Buenos Aires. Sí. Es un dato que nos dieron de Argentores los miembros del Consejo de Argentores, que es bastante impresionante, que nos dijeron que actualmente un sábado se están registrando casi 600 espectáculos en la ciudad de Buenos Aires, que se han unido que se han establecido después de la pandemia las funciones por la tarde, lo que ha hecho aumentar muchísimo también que las salas están multiprogramadas, que termina una función, empieza otra, y la cantidad de salas. Entonces es muy impresionante en ambos países, sobre todo en ambas capitales.
el número de espectáculos en referencia a los habitantes de las dos capitales. Sí, ahora hay funciones de lunes a lunes, en muchísimas salas, de lunes a lunes, y llena lunes, martes, o sea, la gente va, y después jueves, viernes, sábado, quizás eso, hay 2 funciones o 3. Sí, y luego la parte que estabais hablando de que el motor es la pasión, que siempre tiene que serlo, nunca puede dejar de serlo, pero es una pasión en esos lugares que no tiene límites, que es hacer por hacer. O sea, hay que hacer teatro, aunque sea en el salón de una casa, la necesidad de hacer y ver teatro, que tiene su parte maravillosa y tiene su parte que se necesita una profesionalización, ¿no? Y para eso tiene que haber un tejido y tiene que haber una financiación y ojalá esas realidades vayan cambiando poco a poco. El talento sobra, es a raudales. Y encima si hay público, o sea, se tendrá que regularizar poquito a poco. Bueno, y ya nos hemos quitado la parte áspera, como decía. Espero que no haya sonado, que siempre nos dicen que somos muy llorones, los teatreros, estamos siempre con la queja en la boca. Y ya vamos a hablar un poquito más de dramaturgia. La dramaturgia de nuestros 3 países por sus diferentes historias, durante todo el siglo XX se ha nutrido mucho del exilio y del insilio, primero por razones políticas en distintos momentos del siglo XX. Ahora en el siglo XXI también hay mucho exilio debido a razones económicas y estructurales de otro tipo. ¿Cómo creéis que ha afectado a las distintas dramaturgias de cada uno de los países? Y ya en lugar de hacer ronda, ya el que engancha la pregunta contesta. El exilio. Bueno, empiezo yo. Venga. Me parece interesante la pregunta y justamente estaba pensando en la función de ayer, que justo fue mi texto, que no es el tema de la obra El exilio, pero cómo aparece. Yo más que pensar, obviamente creo que también hay, seguro, el exilio está en los artistas, porque en las diferentes generaciones, como decía Ana, por diferentes motivos, siempre el exilio está, porque nuestros artistas vienen a vivir. Señalo ahí porque hay un artista justamente porteño que está aquí sentado, que vino a vivir a Madrid, por cuestiones de becas, etcétera, de actividades. El exilio político está en nuestra trama cultural, política y vital. Por lo tanto, aparece en las obras. En mi obra aparece un personaje que estuvo exiliado en España. Pero más allá de esa cuestión que está en nuestra trama vital, o sea, que está en los artistas y está en las obras, me parece que también yo lo que pensaba respecto de la obra, como en mi obra hay una alusión a una zanja, que es una zanja real, que existió en Argentina hace mucho, en el siglo XIX, para separar a las poblaciones indígenas, a los pueblos originarios, que es una zanja que fue un proyecto previo a una masacre que sucedió. El proyecto de la zanja no funcionó, o sí, lo empezaron y lo dejaron, y después vino la llamada conquista del desierto. Lo que pensaba es cómo en cada país, lo que pasó ayer con esta historia, es como yo lo que veía en los artistas españoles es que sentía que estaban hablando también de su propia zanja, ¿no? Hablando más metafóricamente, ¿no? Me refiero a esos conflictos que suceden en nuestros países y que separan, ¿no? Dividen aguas en cuanto a cuestiones políticas, culturales. Y me parece que
que en ese sentido el exilio es parte de nuestra trama. Y ahí vuelvo también al exilio de españoles en Buenos Aires durante la Guerra Civil, que está en nuestra trama cultural, las historias de la propia grieta, ¿no? De la propia zanja española en Buenos Aires, ¿no? En Avenida de Mayo les contaba a las colegas y los colegas españoles que de un lado se ponían los republicanos de Avenida de Mayo y del otro lado los franquistas, y se producían batallas campales de un lado y al otro de una avenida, ¿no? En los restaurantes, en los bares, cómo esos exilios nos comunican a los países, en este caso a estos 3 países que estamos sentados, sí, que estamos compartiendo esta conversación. En ese sentido nos comunican culturalmente, nos comunican artísticamente y, por supuesto, políticamente. Está en nuestra historia y está en nuestras obras. Y además está en nuestra trama vital, ¿no? En historias de familiares nuestros. Muchos de nosotros tenemos familiares de origen español, etcétera, etcétera, ¿no? O familiares exiliados argentinos durante la dictadura militar, ¿no? Ni hablar, que es un poco lo que aparecía en mi obra. Por eso me pareció fascinante cómo de pronto la apropiación de un elenco español, de un texto muy argentino, que yo decía, ¿cómo hacer esto, no? Y resultó como, bueno, claro, se lo apropiaron. Y ahí estaba hablando, esa apropiación estaba hablando de Argentina, pero también sentí que estaba hablando de España, ¿no? Eso redondearía. Sí, no, para sumar, digo, muchos argentinos, al menos de Argentina, tenemos ciudadanía italiana y española debido a esto, al exilio. Yo vengo de familia, por un lado, italiana, por mi bisabuelo, que en la guerra se escapó, y después de irlandeses, que también por la hambruna de la papa, crisis económica, fueron a Buenos Aires. Entonces yo siento que eso está en nuestro ADN, está en nuestras raíces. Siempre como, bueno, sé, la nostalgia de volver a Italia, entonces toda la parte materna siempre estuvo muy presente el universo italiano, y por parte paterna Irlanda, y como que se sienten irlandeses, todos nacieron en Argentina, ya las últimas generaciones, hay algo que se sostiene, y eso está, creo, en nuestro imaginario. De hecho, mi obra anterior, que se llama Shamrock, está inspirada en la inmigración irlandesa en la Argentina, un grupo de inmigrantes irlandeses que llega a Buenos Aires y cómo es la reinserción. A mí me gusta la comedia, en tono de comedia, pero digo, está en nuestro imaginario y hay muchas obras que hablan de inmigrantes en Buenos Aires. Y bueno, eso está. Hubo una época, quizás hubo muchas obras de los conventillos, bueno, que ya quizás no tanto ahora, pero y también nos hermana con los países europeos, a los argentinos, a los latinoamericanos, que tuvieron tanta oleada inmigratoria. Sí, es curioso, comentaba Marcelo, bueno, llevamos 2 lecturas dramatizadas que han sido todo un éxito, tanto de público como luego la sensación del público y la magia que se ha vivido en la obra de ayer de Marcelo, que está ubicada en plena Pampa argentina, y la estábamos escuchando con un acento meramente español, y resonaba también cuando hablamos de lo que nos une, ¿no? Voy a agregar algo que puede sonar paradójico, pero no. Muchos de los pulperos de la Pampa argentina tenían acento español. De hecho, hace muy poco se hizo una excavación en una pulpería cerca de Azul y encontraron un montón de pipas y un montón de elementos que eran del dueño de la pulpería original en el siglo XIX, que eran españolas. También creo que ahora hay toda una pregunta en las poéticas teatrales. Lo pensaba ayer viendo la obra de Marce. Yo tengo, no la obra que traje acá, pero otra al respecto, y hay un montón sobre el territorio, que es una pregunta que a nosotros nos atraviesa, las Pampas, porque Argentina tiene un territorio muy extenso, estamos agrupados en las ciudades como población, y ha quedado todo ese territorio como un terreno de disputa poética, porque nosotros, los dueños de los territorios, son muy pocos, pero a la vez, como contaba ayer la obra de Marce, se arrendan para cultivar soja, y a la vez la soja
es un monocultivo, con lo cual impide que después se siga cultivando. Entonces está en nuestro ADN esas pampas como, bueno, esto es lo que esta es nuestra identidad, el gaucho, esto es lo que nos pertenece, lo que nos representa, atravesado de toda la inmigración con la cual nos hemos constituido en las ciudades, en nuestras familias, pero a la vez, si ese terreno no es nuestro, o sea, si nosotros no somos dueños de esa tierra, ¿qué es lo nuestro? Y esa pregunta creo que se ve en un montón de obras que están revisando cómo fue nuestra historia y cómo nos plantamos ahora frente a eso. Porque si bien desde las ciudades pareciera que somos muy cosmopolitas, hay algo en nuestra identidad desde la música, desde el folclore, desde la poesía, desde las fiestas típicas, que es, bueno, no, nosotros en verdad tenemos un pasado donde nos hemos forjado una identidad a través de ese campo que hoy de quién es. Y hoy cómo nos paramos frente a esto, ¿no? Sí, hablaba Jimena de la poética y nos viene muy bien para introducirnos más en lo que es la dramaturgia. No se puede hablar de una dramaturgia argentina, uruguaya, es plural, es múltiple, pero yo creo que siempre hay tendencias que luego recogen los libros de literatura. A ver si somos capaces un poquito de que nos contéis la dramaturgia que es y la dramaturgia que viene, ¿no? El siglo XX se llamó el siglo del giro lingüístico, que estaba muy centrado en la en la desconstrucción, se me trabó la palabra, y en la intertextualidad posmoderna, en fin, aparte de las palabrejas que no sé por qué se me traban, digamos que era una escena que se pensaba más a sí misma. Y no sé si en lo que llevamos del siglo XXI, en lo que está haciendo ahora, en lo que veis en vuestras salas y en vuestros teatros, hay como una reversión de ese modelo que fue muy impulsado en Argentina y en Uruguay, y luego se contagió por el resto de Latinoamérica, y hay como una vuelta más a lo que es un teatro más social, más político. ¿Qué pensáis respecto a esto? Yo en realidad me quedé con ganas de contestar algo a lo anterior, pero que se une con esto, porque tiene que ver un poco con las temáticas. Hablando del exilio, ¿no? Nosotros tuvimos muchos exiliados en la dictadura, como también tuvimos muchos desaparecidos, y la dictadura ha sido un tema que ha marcado a muchas generaciones, centrándose un poco también en lo político, en el teatro. Bueno, sin ir más lejos, la lectura Estela tenía que ver también un poco con la dictadura, con una tortura. Y yo, siendo de otra generación, porque tengo 30, si bien tal vez no hemos sido la generación marcada completamente por esos hechos, es un hecho que, claro, capaz que no te puedo hablar así como del exilio tan presente, pero la dictadura, hemos crecido viendo obras que hablaban de la dictadura, porque las generaciones más grandes que nosotros encontraron muy bien, de formas muy diversas, cómo trabajar con esos temas. Y capaz que vino mi generación un poco y dijo, bueno, quiso renegar un poco de eso, de bueno, entonces no vamos a hacer obras de la dictadura y encontrar nuevos lenguajes y otras historias sin tratar de entrar. Yo siento que eso pasó un poco, y sin embargo lo que me parece interesante es que uno tampoco puede escapar de la historia y de los signos tan grandes que tiene su sociedad. Me pasó, por ejemplo, que al final de la carrera yo escribí una obra que era un drama familiar, un poco comedia también, un poco parecida a la de Marcelo en ese sentido, muchos hermanos, y había un hermano que había muerto, que se había ahogado y nunca había aparecido el cuerpo. Habían pasado 2 años, el cuerpo nunca había aparecido, y la madre era persona, o sea, empezaba en el presente, ¿no? Devastada porque ese cuerpo que no apareció, pero bueno, ya habían pasado 2 años, los hermanos tratando de resolver porque el tema resurgía, y a mí me acuerdo que el docente me decía, bueno, está genial lo que estás haciendo, pero tené presente que un cuerpo desaparecido, que no apareció, y una madre que espera encontrar ese cuerpo es un signo muy importante para nosotros, porque es toda la búsqueda, todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy de buscar a esos desaparecidos, de seguir pidiendo justicia.
Y yo dije, bueno, no, pero yo nunca lo pensé por ahí, estoy en otro lado, no quiero que se asocie a eso. Y sin embargo, después me enteré, la obra quedó seleccionada por un tribunal, se publicó en una antología de dramaturgias emergentes, pero supe que personas, a algunas juradas de esas generaciones dijeron, no, esto es una falta de respeto en un momento, que ese cuerpo esté desaparecido, y que, porque la obra también toma un tono delirante. Y bueno, pensé, no escapamos, por más que no queramos hablar de esas cosas, no escapamos de los signos y los grandes temas que nos marcan como sociedad, y eso me parece muy interesante. Estela. Es que esto es como un poco raro, porque una cosa que habla un compañero te despierta otra, no sucede. Bueno, pero a mí me despertó lo que escuché de ellos, es que anoche sentí, cuando vi la obra de Marce, un orgullo latinoamericano. De verdad, no quiero ser irónica, pero vieron que lo dije así, donde decía, mirá este muchacho, dije otra cosa, está trayendo la historia argentina, porque la metáfora abarca la historia argentina, acá en Madrid. Y me quedé pensando, porque tal vez es una cosa que también agradezco de esta oportunidad, que es cuando nosotros culturalmente, los rioplatenses sobre todo, que decimos que descendemos de los barcos, ¿no? Somos productos de la inmigración. De hecho, mi abuelo era ucraniano, mi abuelo paterno, mi abuelo materno era español, mi apellido es Golovchenko Fernández, y pensaba que nuestra cultura, tanto desde el punto de vista familiar, diría, y también desde el punto de vista académico, siempre fue eurocentrista. Es decir, es probable, no, ni siquiera es probable, sabemos nosotros mucho más de Europa que de nuestros países latinoamericanos. Y desembarcar, miren qué término utilizo, en Madrid con estas obras, que supongo va a seguir el nivel ahí arriba, me da ese orgullo de que también ustedes, porque conversando luego con el elenco, sucedió puntualmente dos cosas que quiero relatar. A veces en las anécdotas queda la esencia, ¿no? Una es que Belén, la actriz que hizo el disparo, me dijo, Estela, yo no sabía que en Uruguay había ocurrido esto, de hecho empecé a investigar, o sea, obligó a poner la mirada. Eso es maravilloso que ocurra, no solo en los artistas, que ellos también reproducen esa mirada. Y luego lo que ocurrió anoche, ¿no? De ver parte de la historia argentina, más allá de lo que están hablando, que coincido totalmente, que también habla, es decir, la historia trascienden la historia. Y dije, bueno, también esta es una oportunidad para que España, en este caso, ponga una mirada a nuestras historias particulares y que a nosotros, por eso agradezco tanto que en este vínculo nos ponga en contacto, y ojalá que se sumen más países latinoamericanos, y me parece que es maravilloso este programa, este proyecto, apoyo totalmente, y lo pongo de ejemplo como para también nosotros resarcir esa mirada de ustedes, de Europa, quiero decir, hacia nuestras historias, nuestras formas de vida, que son iguales, casi distintas. ¿Alguien se atreve a añadir algo más sobre las distintas dramaturgias, sobre las tendencias, sobre lo emergente? Marcelo. ¿O Fernando? No, perdón, yo porque vos, como esta ronda faltaste vos, no quería volver a hablar, pero si vos querés decir algo. ¿Sobre qué? No, porque no, sobre esto hablo yo, perdón, Fer, te impulsé a algo para no ser, y al final terminé siendo más molesto. No, yo me quedé pensando en la pregunta de Ana, digamos, lo que me parece interesante es que esto que decía, retomo también a Alejandra, que es cómo cambia el lenguaje teatral, que por supuesto está en permanente movimiento y es dinámico, y las nuevas generaciones traen nuevos problemas tanto de forma, de procedimiento teatral y literario, como de modos de producción y de temas. Pero como esto que decía Alejandra me resonaba mucho, que es esto respecto de lo que decía Ana también de estos giros, ¿no? De si existe una vuelta al teatro social.
No creo, a ver, no creo que vuelva de la misma manera en todo caso, vuelve de otra manera, ¿no? Vuelve con nuevos procedimientos. Podemos hablar, por ejemplo, para dar un ejemplo, de una corriente fuerte en el teatro porteño, que también son etiquetas, ¿no? Porque después se producen obras muy diversas en ese sentido, en esas etiquetas, quiero decir. Está una tendencia fuerte en el teatro porteño que es el biodrama, ¿no? La de tomar historias, biografías para hacer obras. Biografías me refiero a un trabajo documental sobre una vida para construir una ficción a partir de ese material, y en muchos casos protagonizadas incluso a veces por los propios, ¿no? Por ejemplo, por dar un caso, Mi vida después, de Lola Arias, donde aparece también el tema de la dictadura en una forma nueva, ¿no? En una forma nueva, o sea que no es lo mismo, pero distinto, ¿no? Para volver. Que se relaciona mucho con el teatro de Sergio Blanco. Para nosotros Claro. también, que él lo llama autoficción, Autoficción. pero están así como muy relacionados. Claro, biodrama, autoficción, que es como un teatro autobiográfico, ¿no? Esto que, sí, autobiografía, ¿no? Autobiografía teatral, lo que trabaja Blanco. Entonces, ¿cómo vuelven de pronto algunos asuntos, problemas de nuestra historia, pero con nuevas formas, con nuevos procedimientos artísticos, teatrales? Entonces, me parece que quizás hay como unas especies de resurgimientos, pero como muy diferentes, ¿no? Y algo más que quería agregar, cierro esta parte, me parece importante en esto que estamos diciendo y de cómo, de la importancia del teatro en este contexto cultural, que es el teatro tiene otra cosa para ofrecer de lo que está hegemonizando el entretenimiento, ¿no? Yo creo que lo hegemónico en el entretenimiento, en la narración espectacular es las plataformas, ¿no? Lo global, esto que estamos rondando problemas que me parecen vitales y que el teatro en ese sentido tiene mucho para ofrecer de diferente de lo que es hegemónico a nivel cultural y a nivel también de modos de producción y a nivel económico, ¿no? El teatro no es Netflix, justamente, y en ese sentido la particularidad que aparece en una obra teatral que tiene que ver con los modos de hablar, con las palabras, que tiene que ver con los problemas que, por ejemplo, en una obra como la de Estela o en una obra como la mía, que están hablando de cuestiones muy locales, ¿no? Esa particularidad que solo el teatro, no solo el teatro, por supuesto que el cine también puede, pero que es lo que Netflix, ¿no? Es como tratar de armar Netflix todo el tiempo. Los que tenemos experiencia de guionistas sabemos qué están pidiendo, qué están buscando, ¿no? La gente de cine se pregunta, y ahora más en Argentina, qué está buscando para poder ofrecer productos. Siempre es algo como global, lavado, que pierde identidad, que pierde particularidad para tratar de abarcar más públicos, ¿no? Esas ideas que justamente el teatro es otra cosa, ¿no? Es la particularidad, es la singularidad, es el modo de hablar de una singularidad, de una subjetividad. Y sin embargo, como sucedió anoche, como sucedió con la obra de Estela, esa singularidad puede ser también reapropiada por artistas de otro país para hacer algo con eso, imaginar con eso, y sucede, y eso es maravilloso, ¿no? Yo creo que el teatro precisa apoyo, pero fundamentalmente precisa público. Entonces eso nos instala en la necesidad de hacer contenidos que hagan primar el punto de vista del receptor. Hay medios selectivos y hay medios invasivos. La televisión es un medio invasivo, el carnaval es un medio invasivo, donde el que predomina es el punto de vista del receptor y no del autor. El teatro es un medio electivo. El teatro, al igual que la literatura, al igual que el cine, es un género donde el autor ejerce su punto de vista. En la comedia no pasa eso. Yo transito la comedia y es el género donde me siento cómodo y el que me gusta transitar. Y por deformación profesional yo me he dedicado a hacer primar el gusto del receptor. O sea, es una necesidad. O sea, yo no puedo permitirme que un espectáculo no sea visto, no vaya al público a la sala. Renunciando por ahí a gustos, renunciando por ahí a elecciones que me divertiría contar y que sí necesitarían de algún tipo de sponsor para llegar a la sala, porque por ahí no es la que elegiría
el público. Pero no me parece mal que el teatro entretenga. Si nos ponemos en esa disyuntiva de creer que hay un teatro que espanta al público y que requiere determinado tipo de adhesión que no proviene de la simpatía, del punto de identificación, sino de la celebridad del autor. Estamos en un error, desde mi punto de vista humilde, sinceramente. Entonces para mí el mejor halago es que el público colme una sala, que se rían, porque yo hago de comedia. El que decide la suerte de la comedia no es el autor, como sí pasa con otros géneros teatrales o narrativos, que está fantástico que existan y que ahí sí necesitarían determinado tipo de sustento por fuera del que supone la convocatoria del propio espectáculo. Pero no me parece malo eso. Lo otro que atraviesa la dramaturgia es la urgencia. Son tiempos de evaluación en la capacidad de atención del receptor, lo que está justificando por ahí el auge del teatro breve, que es algo que se está imponiendo y que está generando gran tipo de presencia en la dramaturgia, y se está devaluando mucho la palabra, entonces donde hay que captar la atención inmediatamente en cualquier propuesta teatral. Digo, para pensar desde el lugar de lo comercial, de un espectáculo, que no está mal. A veces los autores tememos esa etiqueta de hacer un espectáculo que le vaya bien. Entonces no está mal aspirar a eso. Yo empecé a escribir fundamentalmente teatro a partir de la pandemia, donde se requería determinado tipo de textos y eran los que se estaban consumiendo y aceptando y permitiendo en distintos lugares. Yo con una obra que se llama Radosca, que escribimos con un compatriota uruguayo, que había estrenado en Montevideo y que no había sido exitosa para nada, y que la reemulamos en Chile y tampoco tuvo mucha suerte. A partir de la pandemia y de la apuesta que se hizo en Argentina, tuvimos la suerte de que se viera y que se conociera el texto por esa vidriera impresionante que es el teatro argentino, y hoy la obra está en 16 países. La acabamos de estrenar en Barcelona con el título Viva, y es un producto de la necesidad de la supervivencia y de la capacidad de lograr identificación con el receptor y su necesidad. Una obra que surgió desde otro lugar, pero que afortunadamente tuvo esa suerte. Interesantísimas reflexiones. Me quedo también con la frase: el teatro no es Netflix. En un principio parecía que Netflix, las plataformas, iban a llegar a nuestras vidas para que pudiéramos enriquecernos de la diversidad que se hace en cada rincón del mundo, y no ha terminado siendo eso, sino al revés, que empasta, mandan los algoritmos. Y pues yo creo que hace unos años teníamos más identificado y veíamos más cine específicamente italiano, conocíamos más otras creaciones de otros mundos que ahora que por lo menos en las plataformas está todo mucho más unificado. El teatro no es eso, afortunadamente. Yo quiero preguntar, cuando queráis me decís cómo vamos de tiempo, que nosotros estaríamos hablando eternamente, pero nos vais contando. Esther, tú me cuentas. Muy brevemente, me encanta que esta mesa compuesta por dramaturgos y dramaturgas tenga un total de 5 mujeres dramaturgas y 2 dramaturgos. A mí, se me seca la boca de decir que si algo fundamental ha pasado en España en la literatura dramática en las últimas décadas ha sido la explosión de literatura dramática escrita por mujeres, que antes era prácticamente, salvo honrosísimas excepciones, ayer se hablaba de Ana Diosdado, pero era prácticamente las dramaturgas que estrenaban, que editaban. Seguramente muchas mujeres escribían teatro, pero las que conseguían se contaban con los dedos de una mano, y me voy atrás 30 años, es que no hace falta más. Y ahora, los mercados luego son los mercados, todavía no están regulados, hay mucho trabajo por hacer, pero parecía que nos faltaba como la mitad de la historia, ¿no?
Contadme cómo ha sido este hecho en vuestros respectivos países, las chicas. Bueno, voy a retomar un poco lo de las plataformas para llegar acá, pero me parece que tiene que ver. El teatro tiene una forma de producción muy irreverente, porque, como estuvimos contando, el efecto en el espectador es posterior al proceso de producción, que es muy largo. Esa irreverencia hace que cuando hacemos teatro lo hagamos por lo que nos sucede ahora, no tanto por lo que nos va a suceder. Muchas obras se empiezan a ensayar y no se estrenan, muchos textos se escriben y quedan en un cajón, muchos semimontados no llegan al teatro, o sea, digo, ese presente hace que los productores, por decirlo de alguna forma, del teatro, y lo tomo productores en el sentido amplio, dramaturgos, directores, actores, escenógrafos, estemos haciendo lo que sentimos que tenemos que decir. Y muchas veces esas formas de decir son formas de decir poéticas, no son formas de decir miméticas. Cuando surge el movimiento Ni Una Menos en Argentina, y ese feminismo que se venía gestando de antes empieza a tomar una voz colectiva, se habilita no solamente la potencia de hacer, que ya se venía haciendo, las mujeres siempre escribimos y siempre hicimos históricamente, pero sí un abrazo colectivo de hay alguien al lado que te va a decir vos podés cuando vos pensás que tal vez no podés. Contra un discurso donde hay determinados roles, porque son roles históricos, no es que cuando un niño nace, una niña nace, esos roles ya vienen asignados desde el lenguaje incluso. Entonces, ese sentimiento de lo colectivo, sumado a la irreverencia de los modos de producción, yo creo que hizo que muchas más mujeres y disidencias se acercaran a poder llegar a tener sus espectáculos estrenados, etc. Sin embargo, creo que para que esto realmente logre cierta ecuanimidad a nivel social, no solamente hay que ver cuántos espectáculos se estrenan de mujeres, etc., sino cómo se habilitan que esos modos de producción que requieren de un cotidiano donde las mujeres ejercemos determinados roles y se nos paga por determinados trabajos, sea ecuánime. Porque, como dijimos, si para ensayar yo necesito 3 noches a la semana o 2 noches a la semana, y a la vez soy madre y quiero serlo y lo elijo, tiene que haber una sociedad que acompañe que esas mujeres puedan ir a ejercer esos espacios. Yo creo que, me parece que para nosotras es muy importante poder estar acá y poder decir, nosotras hacemos esto, y también hay algo que no vamos a negar de, yo tengo un hijo y a mí me dijeron que mi hijo va a estar mal si yo no estoy. Entonces, pero no es que me lo dijeron abiertamente, se palpa. Entonces, lo que hay que dejar para mí es, ok, nosotros podemos hacer esto, la cantidad de egresadas en carreras humanísticas y carreras de arte son inmensas, pero para que esas egresadas puedan producir, no es solamente necesario que nosotras demos un paso adelante y digamos, ok, estamos haciendo esto. Es necesario que toda una sociedad que tal vez no se dedica a las artes, que no tiene nada que ver con la dramaturgia y consume esos productos, porque si bien no va al teatro, va a consumir Netflix, y la gente que hace Netflix también surge de estos espacios, también acompañe los procesos de producción. O sea, me parece que ese es como el paso que falta dar. Porque en las plataformas hubo toda una tendencia de poner mujeres en los equipos de trabajo para decir, tengo mis guionistas, mujeres, y entonces, que no necesariamente implica que lo que ellas digan va a pasar, y no necesariamente implica que lo que ellas ganen va a ser lo mismo que sus colegas hombres. Y también hay todo un rollo de una tira de participantes en una serie que podemos mirar todos, desde técnicos, iluminadores, vestuaristas, gente que hace catering, locaciones, producción, y podemos ver si es ecuánime eso. Y para que eso sea ecuánime, no solamente en cantidad de personas que trabajan, sino en las remuneraciones que reciben, creo que todos tenemos que trabajar, porque ya no es el movimiento feminista el que tiene que ir adelante, sino tenemos que ir todos a compartir, porque lo que va a hacer eso es que crezcamos como sociedad, como sociedades, ¿no? Eso. Poco más que añadir, ¿no? Quería añadir algo que tiene que ver con lo artístico, también lo traigo de la experiencia de este encuentro, que fue lo que me dijo Belén, la actriz que hizo el disparo, cuando
la verdad que no lo había tenido en cuenta y es un descubrimiento que es maravilloso también tenerlo cuando tenemos este tipo de experiencia, que es que la mirada que cuando ella lee el texto hay una mirada que se descubre de mujer, que yo no estoy mucho en la idea de que esto lo escribe un hombre o escribe una mujer, pero me lo hizo ver en este caso en el que el personaje no se victimiza. Y es probable, me dejó una cuerda ahí para analizar cómo son las escrituras, lo que decimos las mujeres, sin duda que tiene una impronta o algo particular que ella lo descubrió en la medida que investigó sobre el texto. Nada, eso quería aportar porque me pareció para mí novedoso y es algo que lo dejo ahí sobre la mesa para analizarlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya para terminar hacemos una ronda muy breve, luego si quiere preguntar alguien más, sí, una ronda breve, nos da tiempo. Bueno, el deseo, lo hemos dicho desde el principio, bueno, a los profesionales de las artes escénicas nos encanta viajar y nos encanta volver a casa, sí. O nos encanta mudarnos para siempre cuando es un deseo propio y no cuando son las circunstancias las que nos obligan a ello. Pero los textos pueden viajar solos y deben viajar más. Y sobre todo en esta comunidad que, como hemos dicho, que nos unen, tantas cosas son iguales, casi distintas. Y uniendo con esto, os quería preguntar a cada uno, bueno, la selección de los dramaturgos y las dramaturgas, sus respectivas entidades lo ha hecho de cada manera, pero ¿por qué habéis elegido cada uno el texto en concreto de todo vuestro repertorio, el texto que habéis traído para representar en este país? Yo le pregunté a Roberto. ¿Cuál llevo, amor? Este. Bien. Solucioné todo. No, pues, hacemos la ronda ahora, si os parece, Estela, de acá para allá. Sí, perdonen, hice una. No, en realidad sí, mi decisión fue porque entendí que era el texto que estaba, desde el punto de vista formal, más atractivo y, a mi gusto, más contundente. Pero dudé entre otros, y realmente lo que dije en broma fue verdad. La opinión de Roberto pesó. A ver, si me hubiera gustado más el otro, seguramente no le hubiera hecho caso, pero sin duda que una mirada de afuera a veces es necesaria, sí. Bueno, mi decisión fue bastante dudada y pensada porque eso creo que funcionamos distinto en ese sentido, que en Uruguay nos seleccionaron y después nos dijeron desde Agadu, manden lo que quieran. Yo quise que me dijeran, que me sugirieran algo y no, me dijeron, lo que vos quieras. Y ahí, bueno, la responsabilidad en uno, que aparte yo soy Libra y dudo mucho de cuál es mi equilibrio, cuál tenía que mandar. Y tampoco es que tengo tanto, estoy empezando, pero tenía creo que 6 obras para ver qué elegir. Dos que son obras que he hecho, que no he publicado, pero que he hecho, y 3 que solo están publicadas y que no he hecho. Y decidí mandar la primera obra que escribí, que terminé, que la hice antes de terminar la carrera, creo que fue en el 2020, que fue una obra premiada ya, que está publicada en un librito de la Intendencia, que no tiene mucha circulación, que fue una obra para mí muy importante en ese sentido, que ahora la volví a leer en el hotel, en el libro hermoso que hizo la Fundación SGAE, y obvio que sentí cosas buenas, capaz que yo ya estoy en otro lugar, o que hay terreno, no sé, sentí muchas cosas, pero bueno, creo que eso también es importante, de trabajar con la distancia de algo que hice y que ahora tal vez estoy en otro lado, pero igual eso es importante, y también ver cómo eso se recibe y qué hacen con ellos y cómo vuelve a cambiar mi mirada con la nueva mirada que le puede dar otra directora. No sé, me pareció como interesante ir por ahí, no ir capaz que por la obra que acababa de estrenar en mayo. Y va a ser toda una novedad para mí. Bueno, yo también soy de Libra, también dudo. Y en mi caso y en nuestro caso no tuve la posibilidad de dudar porque hubo una convocatoria de Argentores donde pedían que el texto haya sido estrenado en el 2023, pero fue una gran fortuna para mí porque realmente la obra que se va a presentar mañana, yo siento que es la obra que más me representa de toda mi dramaturgia, o es la obra con la que estoy más orgullosa, y me entusiasma mucho que se haga acá.
porque el tema que toca la obra es el puerperio y maternidad, que es un tema que a mí me inspira muchísimo y ya vengo desarrollando muchos proyectos. Y siento que es un tema, me interesa mucho ver cómo se recibe acá, qué pasa con las mujeres, madres, artistas con este tema. Lo vengo explorando muchísimo en Argentina. Estoy en contacto con algunas madres artistas de España, pero bueno, tengo muchas expectativas de ver qué pasa acá. Así que estoy muy contenta que justamente sea este texto, que creo que es realmente algo universal, pero hay espacios o países donde se le da más lugar a las madres en este contexto de visibilizar, que de alguna manera es como una rama del feminismo, yo siento la maternidad. Yo me volví feminismo a partir de la maternidad, descubrí ahí la desigualdad, el patriarcado. Es como mi manera de militancia a través del humor y la comedia, bueno, con este tema. Entonces fue un poco decisión de las características del concurso, pero a su vez creo que hubiera elegido esta sin dudas. Bueno, sí, en mi caso repito lo mismo que lo que dijo Brenda, porque lo decidió la convocatoria, la obra se había estrenado en 2023, entonces cuando vi la convocatoria para socios de Argentor, bueno, dije, va. Y lo mismo, como dijo Brenda, también me pone contento que sea esa obra, porque es la última que se estrenó, es una obra más reciente, tengo otras más antiguas y estoy más lejos quizás de esas obras, como decía Alejandra también, respecto de la que trajo en este caso. En mi caso eso me pone muy contento que haya sido esta, y anoche la verdad que igual era un desafío enorme, ¿no? Porque una obra que es muy argentina, pero que fue una experiencia maravillosa, la verdad, escucharla. Nada más. Bueno, a mí también me seleccionó Argentores. Igual me pone muy contenta porque es una obra que tuvo muchos premios antes de ser estrenada. Yo no la dirigí, yo en general dirijo, pero esta no la dirigí. Entonces fue toda una sorpresa cuando vi la puesta, así que va a ser toda una sorpresa ahora de nuevo. Y si bien creo que trata de un suceso muy pequeño en Argentina, de dos poetas que se encuentran, creo que nos ha pasado a todos como artistas de ver cómo sucede ese reconocimiento institucional. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como cómo se van gestando los espacios, etcétera, desde una situación casi anecdótica. Así que estoy muy contenta. Vengan el sábado, los esperamos. Necesitamos espectadores. Bueno, la mía es Retrato inconcluso de mujer. Es una obra que fue premiada con el premio COFONTE, que es una comisión de fondo a las artes escénicas en Uruguay que integran a GADU y el Ministerio de Educación y Cultura. Quien ganaba el premio ese viajaba por AGADU a participar de Interautor. Es una obra que se estrenó únicamente en Colombia y que no he podido ver en su puesta, pero bueno, ver aquí la que hace el maestro Miguel Ángel Solá. Pues si no hay... ¿Tenéis alguna pregunta en el público? Sí, señor Onetti. Se está grabando y así te podemos escuchar mejor, Antonio. Hola. Que nada, me ha gustado mucho escucharos y sobre todo comprobar que no estamos tan lejos, ¿no? Porque al final los problemas, los pensamientos, las ideas, los estilos, todo lo que hay alrededor de la dramaturgia argentina, uruguaya que vosotros estáis contando, creo que es muy parecido a lo que contaríamos los dramaturgos españoles si estuviéramos allí contándolos, ¿no? Porque por supuesto hay autores que tienen unos textos más comerciales, otros menos, unos que trabajan con unas producciones más lujosas y otros menos, y también lo hacen en distintos momentos de su vida, ¿no? Lo normal, por lo menos aquí, es que los autores vayan estrenando en salas alternativas y al cabo del tiempo pues acaben en escenarios más grandes, con más butacas y con más producción, ¿no? Eso es bastante habitual. Y hay otros que no, que simplemente pues encuentran su medio natural en uno u otro sitio, igual que unos lo hacen en la comedia, otros lo hacen en tal. Y yo soy de los que piensan que es como cuando uno piensa en los escritores, ¿no? Los escritores, yo tengo la teoría de que ninguno compite con ninguno, porque solo tú puedes escribir lo que tú puedes escribir, nadie más que tú, ¿no? Porque
porque nadie más tiene tu punto de vista, nadie más tiene tu sensibilidad y nadie más tiene tu experiencia. Entonces, todo eso lo metes en una coctelera con un poquito de talento y sale una obra, 2 o 24. Pero son las que tú puedes escribir. Y por mucho que tú digas voy a escribir una obra como la de X, no funciona. No funciona. Y afortunadamente, aquí en el mundo del teatro, pues no tenemos algoritmos que estén diciendo lo que hay que escribir, que es lo que está pasando en las plataformas y en cómo de repente nos estamos viendo. Yo he trabajado muchísimo en televisión y también, y es verdaderamente preocupante que de repente estemos perdiendo el copyright, no solo el copyright en lo que a propiedad intelectual se refiere, sino a qué es lo que hay que escribir y para qué, ¿no? Pero bueno, ese sería un debate de otro lado. Solo daros las gracias y deciros que nos pasa lo mismo. Básicamente, que nos pasa lo mismo, ¿no? ¿Hay otra pregunta por ahí? Desde Honduras. Bueno, yo soy un hombre también que me gusta el teatro y he hecho teatro y he escrito pero quiero empezar así como algo así como el dramaturgo es como una semilla de un gran árbol y se le debe proteger a esa semilla, especialmente cuando una obra queda en un cajón, ¿no? ¿Cuánto no se muere ahí? ¿Cuánto la humanidad deja de percibir a través de que una obra no pueda tener también el respaldo para que salga a la escena? Porque la literatura dramática es literatura, pero no es teatro, al final. Si no la vemos ahí como el hijo que nace, a esa luz, porque el teatro es un arte vivo. Y me gusta que esa semilla vuele. Escucho, sí, estamos hablando Colombia y luego México, pero yo les pido también, piensen en Centroamérica. Centroamérica también existe. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa sensación de que en la era de la inteligencia artificial las artes vivas tendrán que estar más vivas que nunca, porque ¿qué nos queda? Si no, ¿qué nos puede quedar? Muchísimas gracias. Gracias de nuevo a Casa de América, gracias a Gadu, gracias a Argentores. Desde la Fundación SGAE estamos encantadísimos de teneros aquí y animaros a... Nos quedan 4 lecturas dramatizadas. Como hemos dicho antes, las 2 que llevamos han sido 2 experiencias enriquecedoras y muy inspiradoras. Y nos consta que los textos que nos quedan por ver, nuestros directores y directoras, nuestros intérpretes, seguro que siguen pasando cosas mágicas en la Sala Berlanga a las 7:30 de la tarde, de aquí al sábado. No os lo perdáis. Gracias. Muchas gracias.